Y por suerte, después de todas estas teorías llegó la superación, que son las teorías marxistas que explicaron el origen del valor, como es la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. Y lo que todas estas teorías, incluso todo un sector del contractualismo, después omitió, es que las construcciones de los estados y de la sacrosanta propiedad privada se hicieron para esconder la explotación del hombre, la explotación del trabajo. Y ese es el problema central que veo hoy en día. Un Estado que está dominado por un sector, ojo, porque el Estado actual como está no es la panacea para nada de la democracia de la humanidad. Es un Estado de dominación, hay un Estado que esconde relaciones de explotación y que cuida esa misma propiedad privada que Milei defiende. A mí me horroriza una cosa, y que haya acuerdo entre estas dos posturas sobre el pago al Fondo Monetario Internacional y el ajuste en curso. Y quiero decir una cosa también que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milei, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. En este país, ¿cómo van a hacer para recortarle derechos a los trabajadores? El gobierno macrista se terminó prácticamente, casi sale eyectado cuando quiso tocar las jubilaciones. ¿Qué va a hacer con la legalización del aborto que están en contra? ¿Quiere ir para atrás? ¿Qué quiere hacer? Como las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, por el 2x1, por los derechos humanos. ¿Tirar balazos a todo el mundo? Ese es el programa económico de Milei. Y a ese tipo de programas económicos no se les puede contestar con tibieza. Es hora de hacer transformaciones radicales en la Argentina, es hora de discutir anticapitalismo, es hora de tocar los intereses económicos de los poderosos y yo humildemente también quiero, desde la izquierda, aportar al debate para girar la discusión hacia la izquierda, que es por donde creo que tiene que ir en este momento. Y por eso colaboramos en instalar discusiones como el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos, y me dicen de dónde tienen que salir los recursos del agro, que todos estos sectores defienden, y los grupos concentrados de la economía. A ver, Manuela, esas son las discusiones que me parece que hay que sumar. Sé si, digamos, obviamente que voy a contestar. Obviamente, como señalé antes, festejo a Hayek, que dice si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. De hecho, la teoría de la explotación surge de Rodbertus. Al considerar que todo el valor que se genera es valor trabajo, obviamente que cualquier cosa que está por fuera de eso, ¿sí?, para ellos es explotación. Bueno, hay que contarles que no funciona. Digamos, después vino un señor llamado Menger, Gibbons y Balrà, que crearon la teoría subjetiva del valor y determinaron que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez. Y por lo tanto, digamos, es más, mire qué ridículo que es el caso de la teoría del valor trabajo, porque si fuera cierto, digamos, que vos podés sumar costos para lograr determinar un precio, ¿sabés qué? No habría quiebras. Y sin embargo es un mundo en el que hay quiebras. O, digamos, o sea, la tasa de igualación de ganancias no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Digo, porque la dotación de capital trabajo con la que trabajan las empresas son distintas. Es más, mirá a la ridiculez que se llega. Porque en realidad, si la explotación la genera el empresario, vos fíjate que el progreso tecnológico, que como siempre ahorra trabajo, bueno, digamos, ¿qué es lo que va a generar? O sea, estarían yendo en contra de algo que los está beneficiando con la explotación. Por lo tanto, digamos, esto, digamos, fue destruido por von Webern, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek y autores modernos como Hans Hermann Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Después, digamos, la verdad que esto de acusarme de fascista, digo, lo primero que habría que saber, digo, que hacer este tipo de acusaciones constituye un delito. Pero, digamos, o sea, viniendo de alguien que no sabe teoría económica, digamos, no me preocupa porque no tiene ni idea, digamos, del insulto que acaba de lanzar. Pero, a ver, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista. Decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. De hecho, digamos, o sea, yo te voy a pasar una definición del liberalismo para que así cuando, digamos, o sea, nos acusen por lo menos de cosas que tengan sentido, no cosas que no tienen. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente argentino en la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí?, basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda fuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, digamos, no mapea con esa definición, por ejemplo, de los fascistas. Que dicho sea de paso, digamos, el señor Mussolini estaba formado, digamos, en todas estas teorías, digamos, socialistas. A ver, Javier. Igual que
el nacionalsocialismo, ¿sí?, que encabezó un asco de ser humano de origen austríaco. Bien. A ver, Es una falacia. Entonces, acá lo digamos, que hacen los dólares en estoy Argentina son los sectores del agro que señorita, se por robaron favor, toda la tierra y digamos, concentran estoy hablando, en 6.000 grupos señora, económicos, señorita. 85 Entonces, millones de hectáreas. Entonces, bueno, digamos, pero se fundamenta si también me sobre podría mentiras. dejar terminar Desde la campaña del desierto, digamos, ya historia sabemos que no básica. sabes de Un par de economía, o sea, yo familias se entiendo, roban yo no te todo. das problema. Sí, sé de Yo una no economía tengo, que vos o sea, no tenés idea. no, porque no, tu plan sí, ¿sabés claro, quién tal aplicó tu cual, plan sí. económico en la Argentina? Rafael Videla. Sí, Ese es tu plan económico. esa es otra falacia. Hubo 30.000 detenidos eso es desaparecidos otra por tu falacia, plan económico. porque si el liberalismo es el Terminó respeto y una respeto guerra, del proyecto de vida del movilizaciones, prójimo, la madre de no se Plaza de puede Mayo y una coincidir, tradición democrática digamos, enorme. con una Pero no es situación gratis de una decir eso. dictadura. Es Son decir, unos por lo tanto, de fachos. vuelta vuelve a caer en una falacia, vuelve a cometer el mismo delito. No, de te querés acusarme. esconder detrás de No, eso, no, pero yo es no me fascismo quiero puro. exponer, Tenemos que digamos, hacer o sea, una Por eso, ¿me entendés? Vamos a hacer Cansa una que vamos, eso. vamos a hacer una pausa y terminamos. Hay que reorganizar. ¿Puede No, ser? pero por eso, digamos, a ver, acá el problema sí es el Estado que quieren, es el que genera este problema. Por lo tanto, digamos, o sea, y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo, porque justamente totalitario no lo que es vos defendés, no es Milei. el respeto y Totalitario lo que vos respeto del defendés, que bien no haya del derecho prójimo. para Bien, nadie. vamos a Además, hacer una cosa. la dictadura se caracterizó por tomar muchísima deuda, con lo cual, digamos, hizo fuerte déficit fiscal. Por el lo cual libre está en mercado corto que vos en defendés, contra y de no la tenés deuda. liberación. Y además, no Sí, solo sí, eso, vos sino que pensás que la además, economía es un plan sí, abstracto. la deuda de para la un sociedad, para un la liberal pobreza, es el considerado despido, el desempleo, no hay absolutamente nada. inmoral. No hay Por lo hambre, tanto, no hay digamos, nada, no todo hay lo que están sociedad. diciendo La economía son no tiene sociedad. Son todas fallas, sí, digamos, de no Es el comprender chamullo ni de los siquiera liberalotes. cómo funciona, sí, digamos, la Bien. economía. Lo lamento. Javier, Sin gracias. sociedad. Gracias. No, por favor. Gracias. Hacemos no, una justamente pausa. está hecho para una sociedad. ¿Para qué porque sociedad? la Para el selva, hambre, digamos, para la miseria, sí, porque en la todo selva ese no hay plan no hay liberalismo. salario, no hay digamos, hay derechos liberalismo en las sociales. sociedades más elevadas, 12 sí, donde millones de básicamente pobres hay, se Milei. ¿Cuál es respeta la salida? el El derecho desempleo, la a los demás flexibilización laboral. y además es exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor ¿Qué calidad, un prójimo? mejor A precio. tus amigos Y empresarios eso que la no fugan. es el caso. ¿Por Si qué hay no hablas? amigos que ganan Financia tu plata, es campaña, básicamente Milei. Yo quiero saber porque del hay grupo el Estado empresario. Vamos a ir a una distorsionando la pausa regla del y juego. Vemos al Porque director los acá, pero Chipe, intercambios ir a la son pausa. Yo no me olvido más cuando estaba pensando meterme, estaba con mi hermana, con el jefe, estaba en la casa de José Luis Espert y él me dijo algo. No importa si vos entrás acá todo blanco, no vas a salir blanco, te van a manchar. Y eso es lo que hacen, inventan cosas, se ensucian. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Y yo les diría, el día que llegue el último día de sus vidas, ¿la desidia los va a hacer sentir orgullosos o van a preferir morir con las botas puestas? Yo decidí morir con las botas puestas defendiendo la libertad. Muchas gracias.